Hebreos 4, 1 al 11. Dice así: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento, presentando nuestros corazones humildemente, Señor, para que puedas hablar a ellos. Señor, toma nuestros corazones, que tu palabra pueda ser aquella espada que los atraviesa y que discierna, Señor, todos esos pensamientos, todas esas intenciones del corazón, para que podamos ser expuestos a ella y puedas llevarnos al arrepentimiento, puedas llevarnos a un cambio verdadero, a acciones que sean fruto de labios que confiesan tu nombre, que sean fruto de arrepentimiento verdadero. Nuestro ruego en esta mañana, en esta tarde es: Padre, transfórmanos. Padre, te rogamos que nos hables. Señor, que pueda yo hablar con el poder de tu Espíritu, Señor, anunciando tu palabra. Confío en ti porque tú has prometido hablar a tu pueblo. Has prometido guardar a tu pueblo del pecado. Y eso es por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu. Por eso hoy clamamos por tu bendito y Santo Espíritu. Líbranos de toda distracción, Señor. Ayuda a nuestros cuerpos débiles, Señor, a que podamos fortalecernos y permanecer atentos, porque tú has determinado el día de hoy hablarnos. Te lo rogamos todo esto, Señor, humildemente, sabiendo que nosotros no merecemos nada de lo que te estamos pidiendo, mas confiamos en tu promesa y confiamos en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hace algunos días, tal vez unas semanas, temprano en la mañana, era un día que a mi esposa no le tocaba trabajar. Y preparó el desayuno y nos despertamos un poco tarde porque tampoco yo tenía que levantarme tan temprano. Bueno, como a las 9:30 nos hemos despertado y me siento a desayunar y le digo a mi esposa: hoy siento que desperté como de 80 años. ¿Te ha pasado que despiertas cansado?
Y otra anécdota que está relacionada, hace un par de semanas estaba un amigo en nuestra casa y yo tengo un problema de espalda y este amigo también tiene problema de espalda y hemos ido al fisioterapeuta y nos han mandado ejercicios. Y entonces en la noche nos ponemos a hacer juntos nuestros ejercicios. Mi esposa se había ido a hacer algo y cuando regresa y entra a la recámara y me ve a mí, a mi amigo haciendo nuestros ejercicios, nos dice, ay, creo que me equivoqué, me pareció llegar al asilo. Y otra anécdota también que tengo muy corta, referente a lo que quiero hoy enfocarme es, hace unos días mi esposo y yo fuimos a hacer el súper. Ahorita el Señor nos está concediendo probar nuestra paciencia porque no tenemos auto y el transporte de esta zona es muy complicado. Y venimos con las bolsas del súper, como seguramente muchos de ustedes lo han vivido, cargando el súper, que la leche, que el jabón de ropa, son botes grandes y a mi esposa le encanta comprar 20 botes porque, quién sabe por qué. Pero ahí venimos como el pípila, 3, 4 horas en el transporte y llegamos a casa y lo único que yo deseaba era ya descansar, ya acostarme, así tirar las bolsas, olvidarme de eso y recostarme en la cama y descansar. Todos necesitamos descansar, ¿cierto? Todos. Por más que queramos evadirlo, nuestro cuerpo nos grita, necesito descansar. Todos necesitamos el descanso, todos lo necesitan. Niños, a los niños no les gusta ir a dormir, ¿verdad? Pero lo necesitan. Ellos dicen, no quiero dormir, no, quiero seguir jugando. Y tienes que convencerlo y hacer show y medio. Ya me tocará cuando tenga mis propios hijos, pero lo he visto. Tienes que hacer todo un show para que caigan dormidos. Cuando menos se dan cuenta, ya están dormidos. Porque necesitaban descansar. Los adultos, los ancianos, los sanos y los enfermos necesitan descansar. Los ricos y los pobres. Absolutamente toda persona necesita el descanso. Y mientras nuestros cuerpos cansados llegan al final del día extenuados de tanta actividad, adoloridos, sin aliento, anhelando cerrar los ojos y dormir, nuestras almas también se encuentran cansadas, secas, sedientas, anhelantes de esa rica agua de vida que puede refrescar nuestro espíritu y vivificar nuestro ser. Y es hermoso haber llegado a las filas de los cristianos, a las filas del pueblo de Dios y haber escuchado por primera vez como Cristo nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es maravilloso decir, por fin tengo descanso en mi alma, ¿cierto? Después de una vida llena de esfuerzos por salvarme, esfuerzos por alcanzar un poco la gracia de Dios, sin comprender que no puedo hacer nada para ganarla, pero me esforzaba en vano, por fin llego al descanso. Pero muchas veces, aunque por fin hemos llegado al reposo de Cristo, algunos pareciera que no han entrado verdaderamente a este reposo. Los que entramos en el reposo de Dios, esto es lo que quisiera que hoy se nos quede grabado. Los que entramos en el reposo de Dios, procuramos y anunciamos el reposo futuro y eterno. Repito, los que entramos en el reposo de Dios, procuramos y anunciamos el reposo futuro y eterno. Y esto último que hace rato mencioné, es lo que con lo que comienza nuestro texto el día de hoy, diciendo, temamos, porque aunque la promesa de entrar en el reposo sigue vigente, pareciera que algunos no lo han alcanzado. Está hablando a creyentes y hace la conexión con aquellos
que mencionó en el capítulo 3. Recuerdan que ya hablamos de esto. Mencionó a aquellos del pueblo de Israel que desobedecieron, que tenían incredulidad, ¿cierto? Y entonces conecta ahora a los creyentes de esta manera. Dice, porque también a nosotros, al igual que al pueblo de Dios en el desierto, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está diciendo, la promesa del reposo sigue vigente, pero tal parece que hay quienes no entraron en ese reposo. Y hace esta comparación. Nos fue a nosotros anunciada la buena nueva como a ellos les fue anunciado el reposo. La hemos escuchado como ellos también la escucharon. Pero dice, ellos la escucharon, pero no tenían algo que es indispensable para acompañarla. ¿Y qué es? Dice, la fe. Escuchar la palabra de Dios siempre debe de ir acompañado con fe. Ya leímos anteriormente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si únicamente escucho la palabra, pero no tengo fe, no sirve de nada. Y la fe se demuestra en acciones. Y es por eso que en el versículo 1 dice, pareciera que hay quienes no lo han alcanzado. Quiere decir que hay cosas que están haciendo algunos en su contexto a quienes les está hablando, que parece demostrar que en realidad no han entrado al reposo. Pareciera que no han creído. Porque dice el versículo 3, los que hemos creído, entramos en el reposo. Y no está hablando en tiempo pasado, está hablando en un tiempo presente. Los que creemos, los que hemos creído, entramos, estamos en ese reposo, en tiempo presente. No es que un día entramos y ya nos olvidamos de que entramos. No, continuamente estamos en ese reposo. Por eso habla en tiempo presente. Los que creímos, entramos. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Recordemos una vez más el contexto del libro de Hebreos. Está escrito a cristianos judíos, ¿cierto? Del primer siglo, que estaban siendo perseguidos. Y algunos de ellos estaban regresando al judaísmo por el mismo temor de estar siendo perseguidos. Volvieron a los rituales, algunos estaban volviendo a los rituales, a los sacrificios, a la circuncisión, etcétera. Y estaban abandonando el cristianismo. Y aquí es donde el autor dice, algunos, señalando a esos, pareciera que no están reposando en Cristo. Y es como aquel ejemplo que les comenté de cuando nos acostamos a dormir, que yo me acosté a dormir y desperté sintiéndome de 80 años, ¿no? Me acuesto, duermo 8 horas tal vez, 9, 10 horas y despierto y digo, siento que no descansé. ¿Te ha pasado? Pero pareciera que aquí el autor está diciendo que pareciera que hay cristianos que viven así, que dicen que han entrado en el reposo de Cristo, pero no viven como si verdaderamente estuvieran reposando en Cristo. Y aquí es donde entra la pregunta retórica: ¿cómo estamos viviendo, hermanos? ¿De verdad estamos reposando en Cristo? ¿Vivimos como si verdaderamente hubiéramos entrado en el reposo del Señor? Seamos honestos y preguntémonos esto: ¿disfruto de Dios? ¿Disfruto de su palabra? ¿Disfruto de los hermanos, de convivir con mis hermanos? ¿Verdaderamente disfruto el día del Señor? ¿O hay veces que en realidad es más un pesar ir a la iglesia que un deleite el domingo? ¿Has hallado el verdadero reposo? Todos estos versículos, desde el versículo 1 hasta el 11, está hablando una y otra vez, de diferentes maneras, acerca del reposo del pueblo de Dios, acerca del reposo del pueblo de Dios. En total, la palabra reposo o reposar en estos 11 versículos aparece 10 veces. Si Dios nos dice algo en su palabra, lo que sea, es importante, ¿cierto? Si lo dice 2 veces,
atención, esto es muy importante. Pero si lo dice 10 veces, ¿qué significa? Podemos decir sin temor a equivocarnos que nos está diciendo que esto es sumamente importante, que es urgente, que es de mayor importancia. Del versículo 3 al 11, el autor comienza a discutir acerca de a qué se refiere el rey David en el Salmo 95 cuando menciona a Dios diciendo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. David citando Números 14. Y empieza a hablar el autor acerca de a qué se refiere David con este reposo. Y entonces el autor nos lleva al mismísimo inicio de este mundo. Dice en versículo 3, la segunda parte dice, aunque las obras suyas ya estaban acabadas desde la fundación del mundo, continúa en 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está llamando, trayendo a la mesa el relato de la creación. Dios hizo todo, creó todo en 6 días y el séptimo descansa. Ese reposo de Dios que dice y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, no significa que Dios se cansó, ¿verdad? Porque Dios no se cansa, no es un ser humano y entonces tuvo que descansar, no, sino que dejó de hacer la obra de creación. Reposar en ese momento habla de cesar, dejar de hacer algo. Entonces él deja de hacer la obra de creación para entrar en un constante reposo en donde no está inactivo. Dios no está inactivo, sino que está sustentando todas las cosas todo el tiempo. Está llevando a cabo su plan de redención. Está cumpliendo su pacto. No está inactivo el Señor. Sin embargo, eso que está haciendo es un eterno reposo de Dios. Dios entró en el séptimo día al reposo. Del día 1 al día 6, si pueden ver en el relato de la creación, dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día, etcétera. Y del séptimo día no habla en esos términos. Solo dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es decir, entró al séptimo día y fue un séptimo día eterno, un reposo eterno para Dios. Él puso ejemplo de que trabajó 6 días y descansó después. Está interesante cómo habla de esta manera el Señor en su palabra en el Génesis. Y es entonces cuando el autor de Hebreos dice, si el reposo fue dado en la creación, porque en Números 14 dice, no entrarán en mi reposo, como hablando de un tiempo futuro. Y continúa diciendo, esto quiere decir que aún faltan algunos por entrar en el reposo. Y después dice, hay quienes no entraron por incredulidad o desobediencia, es la misma palabra. Pero ya en el versículo 1 dijo que la promesa sigue vigente. La promesa del reposo sigue vigente. Y por eso en este versículo 7, yéndonos al versículo 7, dice, otra vez determina un día. Ok, entonces el reposo no se quedó en la creación, ni se quedó en la época de Josué, ni se quedó en la época de David, porque él dice, determinó un día, hoy. ¿Cuál es ese día? Hoy. Y cito una vez más el Salmo 95, atribuyéndoselo a David, en la parte que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y continúa argumentando, dice, porque si Josué, cuando metió al pueblo a la tierra prometida, ya les hubiera dado el reposo prometido, David no hubiera hablado después mencionando un reposo. Y es entonces que él llega a la conclusión, el autor de Hebreos. Por tanto, ¿sí? Terminó de argumentar y dice, conclusión, por tanto, aún permanece un reposo para el pueblo de Dios.
debido a todo esto, a que el reposo no se quedó en la creación, a que comenzó en la creación, pero continuó en la época de Josué y continuó en la época de David y hoy está vigente. Dice, por tanto, aún permanece. Dice, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y quisiera que nos centremos en este versículo un mayor tiempo. El autor está haciendo aquí un juego de palabras que ahorita vamos a analizar un poquito. Por un lado nos ha dicho, hay un reposo al que hemos entrado. Y hemos entrado en ese reposo porque creímos, ¿verdad? Dice el versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Ok? Y en ese reposo pareciera que unos no han entrado de verdad, pues hay incredulidad. Y ahora nos dice, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Me gusta usar la palabra, aún permanece un reposo para el pueblo de Dios. Y vamos a verlo de tres maneras diferentes muy brevemente. Número uno, hay un reposo que permanece, que es presente. Hay un reposo que permanece, que es presente. Y ese reposo presente lo tenemos ya en Cristo. Aquellos que hemos creído ya tenemos ese reposo en Cristo. Como decía hace rato, vivíamos esforzándonos inútilmente por alcanzar el favor de Dios. Algunos en otras religiones, con ciertos rituales, esfuerzos, sacrificios, mandas. Algunos tratando de hacer cosas buenas. Algunos tal cual, sí o no, algunos vivieron el estar dando recursos económicos, ¿verdad? Porque te prometían algo, etcétera. Vivíamos atados también al pecado. Vivíamos esclavizados por él, cansados, como cargando la losa de nuestros pecados, como decía en el ejemplo que traía las bolsas del súper, así veníamos cargando la losa del pecado. Ese yugo de esclavitud, sin poder huir de él, sin librarnos de su culpa. Pero ahora en Cristo, hermanos, hemos obtenido ese reposo presente, ese reposo espiritual, en donde no somos más esclavos del pecado, ni tenemos que obrar más para tratar de conseguir su favor para salvación. Por eso en el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Tú entraste en el reposo de Cristo, es porque ya has reposado de las obras que estabas intentando hacer para tu salvación, que querías, pero no podías obtener. Dice Isaías 30:15, maravilloso, y se liga con esto, dice, porque así dijo Jehová el Señor, Isaías 30:15, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Isaías estaba anunciando, con la salvación del Señor vendrá descanso y reposo. Es maravilloso. Número 2, hay un reposo futuro. Dijimos, primero hay un reposo que permanece y es presente. Número 2, hay un reposo futuro que nos aguarda. Por eso en el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué quiere decir? Que hay un reposo presente para aquellos que estamos en Cristo, pero también hay un reposo futuro y escatológico que nos ha sido prometido. Como dice 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 7, lo voy a leer. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Aquí de qué momento está hablando? De la segunda venida de Cristo, cuando se manifieste glorioso con sus ángeles, con su poder entero. En ese momento dice, es justo que les dé a ustedes junto con nosotros, está hablando a los hijos de Dios, a los santos del pueblo de Dios, reposo. Ahora, como dice, procuremos pues entrar en aquel reposo.
¿Cómo procuramos ese descanso futuro? ¿A qué se refiere con procurar entrar en ese reposo? Como ya mencionaba el pastor desde la escuela dominical, no nos está diciendo que si somos salvos, aún existe la posibilidad de no entrar al cielo. No. La palabra que se usa aquí en el griego nos habla de ser diligentes en algo que ya tenemos seguro, de ser celosos, de esforzarse al máximo. Pero esta palabra es muy especial, el ser diligentes. Procurar el reposo es ser diligente en tu cristianismo. Dentro de este reposo presente, debes ser diligente. ¿Para qué? Para no caer en incredulidad o en desobediencia, como dice al final del versículo 11. Si eres diligente en tu relación con Dios, si eres diligente en tu cristianismo, no tienes por qué terminar cayendo en incredulidad. Por eso habla de esta manera el versículo 11. ¿Cómo somos diligentes en nuestro cristianismo? Número 1, congregándonos, procurando cada domingo sin falta. Dice la palabra de Dios, como en todas las iglesias, asistir, ¿sí? Procurar asistir todos los domingos. Eso es procurar diligentemente. ¿Qué otra cosa? Los medios de gracia, ¿verdad? La lectura de la palabra. Niños, pequeños, adolescentes, procuren con diligencia este reposo futuro. Procúrenlo. Lean la palabra de Dios. Estoy seguro que tus padres no te piden que leas todo un capítulo cada noche, o más bien todo un libro cada noche, pero a lo mejor un capítulo, o a lo mejor un libro que está escrito para infantes o para tu edad, pero que nos enseña a leer la palabra de Dios. Lee la palabra y si quieres lee un libro que te enseña esto, pero sé diligente en esto. Y si los niños y los adolescentes, ¿cuánto más nosotros los adultos debemos ser diligentes en la palabra, en la oración, en la meditación? Hermanos, ser diligentes y no menospreciar la cena del Señor. A veces muy fácilmente decimos, bueno, hoy voy a faltar en domingo porque es cumpleaños de mi mamá, de mi papá, porque voy a salir de viaje. Pero no nos damos cuenta que en esta iglesia en particular, en donde tomamos la cena cada domingo, no solo estamos menospreciando el día del Señor en general, estamos menospreciando el sacramento de la cena del Señor, u ordenanza, si le quieres llamar así. Seamos diligentes también en la ordenanza de tomar la cena del Señor, de tomarla dignamente. Cuando llega el tiempo de tomarla verdaderamente, concentrarnos en qué estamos haciendo. Dice la confesión de Westminster, renovando el pacto con Dios, meditando en ese pacto que Dios hizo con nosotros. Seamos diligentes en eso. Eso es procurar el descanso, el reposo futuro, ser diligentes en tu cristianismo. ¿Y cuántas cosas más se pueden agregar a la diligencia en tu cristianismo? Y número 3, del cual tomaré un poco más de tiempo. Hay un reposo que se continúa practicando. Hay un reposo que se continúa practicando. Repito el versículo 9. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. He estado usando un término que en lugar de decir queda un reposo, estoy diciendo permanece. Y es que la palabra queda no es una mala traducción, pero creo que la palabra permanece, que es como se traduce en el inglés, es más apropiada para entender cuál es el punto del autor. Y es que si estamos hablando de un futuro escatológico, estamos hablando de un reposo escatológico y futuro, cuando nos dice, por tanto, queda un reposo, nos lleva a pensar, como decir, por tanto, tendremos, aún nos espera otro reposo. Por tanto, habrá otro reposo. Y no es así. La palabra que está usando nos dice,
por tanto, aún permanece un reposo. La palabra en griego que usa nos habla de que todavía es vigente. Por tanto, aún aquí nos queda un reposo. Ahora, es importante hacer la siguiente acotación. Recuerden que les dije que aparece 10 veces la palabra reposo o reposar, ¿verdad? En estos 11 versículos. Pero de esas 10 veces, 9 de esas veces habla de un descanso, de meramente un descanso, de un reposo, de un, dejarte descansar, de un cesar, ¿sí? Y es una palabra en griego que es katapausin o ketapausan, depende si es verbo o sustantivo, no importa. Pero es esa palabra la que se usa 9 veces. Pero en este versículo, y es importante que lo mencione, en este versículo usa una palabra diferente. Y la palabra que usa es sabatismos. Ok, ¿por qué es importante, Pablo, que nos hables de tu griego? Ok, no es que les hable de mi griego, porque yo no sé griego. Pero hermanos, la palabra sabatismos significa guardar el día de reposo. Por eso es tan importante. Es sumamente relevante porque entonces todo indica que la idea que está buscando transmitir el autor es, por tanto, aún permanece la necesidad del pueblo de Dios de seguir guardando el día de reposo cada semana. Esa es la idea que está transmitiendo el autor de Hebreos al usar sabatismos. No está usando la otra palabra que usó 9 veces. A propósito está usando esta palabra. Repito, su idea es, por tanto, aún permanece la necesidad del pueblo de Dios de seguir guardando el día de reposo cada semana. Primero nos argumentó que el día de reposo fue instituido por Dios desde la creación. Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo día, entró en un reposo continuo. Pero después en Éxodo y en Deuteronomio se recapitula el día de reposo en el 4.º mandamiento y nos argumenta en Éxodo, una vez más nos lleva a la creación, ¿verdad? En Éxodo nos dice que debido a que Dios descansó en la creación, nosotros debemos trabajar 6 días y descansar el séptimo. Pero en Deuteronomio nos dice, porque fuiste esclavo en Egipto y después fuiste liberado. Está haciendo comparación de ese arduo trabajo, de ese cansancio con Egipto. Y siempre que nos habla en la palabra en el Nuevo Testamento acerca de Egipto, nos lleva a la imagen de que estamos esclavizados, no en Egipto. Tú y yo estuvimos en Egipto, no, ¿verdad? ¿Qué representa Egipto en nuestras vidas? El pecado. Por eso en Deuteronomio habla de Egipto, porque a nosotros nos habla, eras esclavo del pecado, pero fuiste redimido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el día de reposo, el día del Señor, descansar el día del Señor, nos habla, número 1, del ejemplo que Dios nos dio en la creación, de que Dios determinó santificar ese día y que Él entró en un eterno reposo, y nos habla de una redención que nos ha sido efectuada a nosotros. Habla de esta obra redentora que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, fue ordenado a Adán una ley que cumplir y no la cumplió, cayó. Y él tenía también que trabajar 6 días y descansar el séptimo, porque Dios le puso ejemplo. Pero Adán falló. Y lo que falló Adán, Cristo sí lo cumplió. Esos siete días, hermanos, esto es muy relevante. Esos 7 días, 6 días de trabajo y el séptimo de descanso, nos habla de que Adán iba a ser probado por un periodo de tiempo. No les estoy diciendo que solo iba a ser probado 6 días y después iba a entrar en el eterno reposo. Yo estoy convencido de que Adán probablemente cayó en el primer día. Pero eso no importa. Él iba a ser probado un periodo de tiempo. Eso representan los 6 días. Y después iba a entrar en el eterno descanso. Adán no pudo con la prueba. Falló, pecó. Pero Cristo durante 33 años obedeció perfectamente
Durante un periodo de tiempo obedeció perfectamente la ley de Dios, como tú y yo no lo hacemos, como Adán no lo hizo, y él entró cuando resucitó y fue ascendido a la diestra del Padre. Él se sentó y entró en un eterno reposo. Pero no es un reposo de que estuviera cansado ni que deja de obrar, no. Es un reposo en donde sigue actuando para nuestra santificación, sigue actuando, intercediendo por nosotros. Y si el Padre nos puso ejemplo, y si Cristo nos puso ejemplo, nosotros hemos de continuar haciéndolo. Así lo dice el autor de Hebreos. Por eso primero comienza hablando del reposo de Génesis, nos continúa hablando del reposo que retomó Josué, que anunció, que después dijo David, y nos anuncia un reposo futuro. Entonces, cada vez, hermanos, que guardamos el día del Señor, número uno, estamos obedeciendo. Y número dos, estamos anunciando un reposo futuro y estamos diciéndole a toda la gente: he entrado en el reposo de Cristo. Por eso es tan importante guardar el día del Señor. Dios sigue requiriendo la obediencia a sus 10 mandamientos, incluyendo guardar el día de reposo. Pero a la pregunta, ¿de verdad estoy reposando? ¿De verdad el día del Señor es descanso para mí? ¿Es deleite para mi alma? Como lo dice Isaías 58. Les voy a pedir que brevemente vayamos a Isaías 58. Es bien importante, porque este pasaje, este capítulo nos habla en dos maneras. Nos anuncia la primera y la segunda venida de Cristo. Nos habla del pacto de Dios cumplido en la primera y la segunda venida de Cristo. Perdón, Isaías 66. Dice versículo 15: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. 16: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ok, esto nos habla de el futuro escatológico, de la segunda venida de Cristo. Pero después dice en el versículo 20: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice Jehová, a modo de los hijos de Israel, traen ofrenda en utensilios limpios de la casa de Jehová, dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como cielos nuevos y tierra nueva, yo hago permanecer delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Por un lado nos está hablando del futuro escatológico, de la venida de Cristo, donde hará justicia y castigará al malvado, pero aquí nos habla de este momento en que Jesús nos ha hecho sacerdotes a los que venimos de naciones ajenas a Israel. Esa es la primera venida de Cristo. Inmediatamente después dice 23: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El profeta Isaías está anunciando: se seguirá guardando el día de reposo aún. Y algunos dirán: pero es que lo del Antiguo Testamento eran sombras de lo que habría de venir. ¿Sí? Los sacrificios eran sombra del sacrificio de Cristo que ya cumplió Cristo. Por eso ya no hay más sacrificios. Pero el reposo verdaderamente perpetuo o eterno aún está por venir. Y aún debemos de seguirlo anunciando.
Así como los sacrificios anunciaban constantemente el sacrificio de Cristo, y cuando vino Cristo y fue sacrificado, ¿se terminaron? Así nosotros debemos continuar anunciando el reposo perpetuo, futuro y escatológico. Algunos dicen dentro de círculos cristianos, bueno, pero mi reposo es Cristo, por eso yo puedo trabajar o hacer cualquier clase de ocio en día domingo. Y yo respondo, número 1, como ya vimos, estás desobedeciendo. Y número 2, preguntaría, si verdaderamente tu reposo es Cristo, ¿por qué te afana trabajar aún en su día? ¿En verdad estás descansando tus finanzas en Cristo? ¿O tal vez es solo un decir para encontrar un buen pretexto y atender tu afán por el dinero y tus necesidades? ¿Cómo puede ser que verdaderamente por fin has reposado de tus esfuerzos vanos por los que buscabas salvarte? Por fin estás reposando en Cristo, pero ahora no puedes descansar un solo día de la semana de tu trabajo, o del ocio, o de tantas cosas que tenemos el resto de los días por hacer. No puedo ser estricto en decirles a cada uno cómo debería ser su manera de santificar el día del Señor. Pero lo que sí está claro en la palabra del Señor es que este día en especial Dios mandó no trabajar. Dios nos dio como regalo este día para disfrutar de Él, de su presencia, de su palabra, de la adoración, hermanos, de la comunión con los hermanos. Eso es verdadero descanso. Y por último, quisiera regresar al pasaje que leímos en 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, donde nos anuncia este reposo. Repito el pasaje, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De igual manera, Apocalipsis 14, del 9 al 11 dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, habla de los pecadores, de los impíos, de los hijos del diablo, dice, estos, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego a azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y dice, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Así como está prometido un reposo eterno para el pueblo de Dios, y ciertamente se cumplirá, de la misma manera hay una amenaza para aquellos que no son del pueblo de Dios, que no han creído. Y esta amenaza es, no tendrán reposo. Y por eso nuestro pasaje completo comienza diciendo, temamos. Por eso es que comienza diciendo, temamos, porque no es cualquier cosa. Por eso es que dice, guardemos, procuremos. Dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Si tú estás en esta condición de incredulidad y de desobediencia, no puedes tener una mayor expectativa que la de no tener reposo jamás. Más aún, en la expectativa de ser atormentado con fuego y azufre y ser atormentado día y noche sin reposo. Esa es la verdad. Sin embargo, así como dice el autor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Escucha lo que dice el Señor en el libro del profeta Jeremías. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús es ese buen camino. Y solo por medio de Él podemos llegar a Dios el Padre y al eterno descanso. Arrepiéntete de tus pecados y confía únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Y esto te digo a ti, que confías en tus propias obras, que confías en que tienes una vida larga todavía por delante. A los niños, a los adolescentes que dicen, ya me arrepentiré, ya llegará el momento que sente cabeza. A los jóvenes, no tenemos eso seguro, pero sí tenemos seguro, Dios cumple su palabra. Y a nosotros, los que somos del pueblo de Dios, hoy te digo, descansa. Descansa en el Señor. ¿Vienes cargado? ¿Vienes cansado? ¿Vienes atribulado? Te repito lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, deja que cada día del Señor sea un verdadero descanso, un verdadero anuncio de lo que Dios ha hecho en tu vida, un verdadero anuncio de la redención de Cristo, del reposo presente en el que vives, pero también un anuncio del reposo eterno al que vas caminando. Deleítate en día domingo, deleítate en la congregación, gózate. Disfruta de estar aquí, disfruta de un día entero, 24 horas para disfrutar de Dios. Que este día sea verdadero deleite para nosotros. Porque como ya lo dije al principio, los que entramos en el reposo de Dios, procuramos y anunciamos el reposo futuro y eterno. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, venimos a ti agradeciéndote por este regalo tan maravilloso. Este día el cual tú dijiste es mío. Decidiste dárnoslo para descanso de nuestra alma, para refrigerio nuestro, Señor, para abrazarte, para gozarnos en ti, en tu Santo Espíritu, en tu palabra, en la comunión con tu pueblo. Gracias, porque tú sabes lo que necesitamos. Sin embargo, Señor, nuestra carne siempre nos quiere llevar a pecar, nos quiere llevar a no aceptar este maravilloso regalo. Perdónanos aquellas veces que lo hemos rechazado y que no hemos vivido para ti, Señor, el día domingo, tu santo día. Convéncenos, Dios, de esta verdad, que sea tu Santo Espíritu el que convenza a cada persona en este lugar, y aún a mí, Señor, a todos. Guíanos en qué nos hace falta, en qué no estamos observando debidamente tu santo día, en qué estamos fallando, para que no solamente podamos obedecerte dignamente, que es lo que deseamos, sino que también verdaderamente este día sea reposo y deleite para nuestras almas. Te lo rogamos, Dios, en el bendito, precioso y majestuoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.